Hola, cazafantasmas y amantes del misterio. ¿Alguna vez han escuchado un nombre que les provoque un escalofrío inmediato? Hoy vamos a hablar de uno de esos nombres que ha aterrorizado a generaciones, Vigo el Cárpato. Pero, ¿quién es realmente este personaje y de dónde viene su aterradora leyenda? Acompáñenme en este viaje a las profundidades de la historia y el cine. Para entender a Vigo, tenemos que retroceder en el tiempo, pero no a la Edad Media, sino a los años 80. Vigo el Cárpato no es una figura histórica real, sino una creación magistral para la película Los Cazafantasmas 2, estrenada en 1989. Fue concebido por los guionistas Dan Aykroyd y Harold Ramis, quienes buscaron un villano que pudiera superar en maldad y poder algo ser de la primera película. Querían algo más tangible, más personal y con una historia de fondo que diera verdadero miedo. La inspiración para Vigo, sin embargo, sí tiene raíces en figuras históricas reales que eran famosas por su crueldad. Se dice que Aykroyd y Ramis se basaron en personajes como Vlad el Empalador, el príncipe rumano que inspiró la leyenda de Drácula, conocido por su brutalidad y sus métodos de tortura. También se mencionan influencias de otros tiranos y déspotas de la historia europea, como Iván el Terrible de Rusia. La idea era fusionar la crueldad de varios dictadores históricos en un solo ser, dándole un aura de maldad ancestral y casi indestructible. Así nació la leyenda de Vigo von Homburg de Uschendorf, también conocido como Vigo el Cárpato, Vigo el Cruel, Vigo el Torturador y, mi favorito, Vigo el Profano. Según la película, nació en 1505 en el reino de Carpatia, una región ficticia en los Balcanes, y gobernó con mano de hierro. Era un hechicero poderoso, un genio militar, y sobre todo, un tirano megalómano que se deleitaba en el sufrimiento ajeno. Su biografía ficticia cuenta que vivió hasta la avanzada edad de 105 años, algo insólito para su época, pero no murió de causas naturales. En 1610, su propio pueblo, harto de su tiranía, se rebeló. Lo envenenaron, lo apuñalaron, lo descuartizaron y, finalmente, lo decapitaron. Pero antes de morir, su cabeza pronunció una profecía: la muerte no es más que una puerta, el tiempo no es más que una ventana. Volveré. Y vaya si lo intentó. Su espíritu quedó atrapado en un autorretrato que él mismo encargó, una pintura que se convirtió en el conducto de su poder y su malicia. Este cuadro es el elemento central de Los Cazafantasmas 2. La pintura termina en el Museo de Arte de Manhattan, donde, gracias a un río subterráneo de ectoplasma psicorreactivo alimentado por las emociones negativas de los neoyorquinos, el espíritu de Vigo comienza a despertar. Su plan es simple pero aterrador: necesita un cuerpo de bebé para renacer en el nuevo milenio y dominar el mundo. Y el objetivo elegido es Oscar, el hijo de Dana Barrett. La imagen de Vigo es icónica. El actor que posó para la pintura fue Wilhelm von Homburg, un boxeador y actor alemán, pero la voz profunda y amenazante en la versión original fue proporcionada por el legendario Max von Sydow. Esta combinación creó un villano inolvidable. El cuadro en sí mismo es una obra de arte terrorífica, con Vigo mirando directamente al espectador, con una armadura imponente y una expresión de pura maldad. La forma en que sus ojos parecen seguirte y cómo su imagen puede cambiar y salir del lienzo es uno de los efectos más memorables de la película. Lo más curioso es que la pintura de Vigo fue un trabajo real hecho por el artista Norbert Grube, quien creó varias versiones para las diferentes etapas de la película. En las entrevistas, el artista contó que se inspiró en los retratos imperiales del siglo XVI, especialmente en los de los Habsburgo, para dar a Vigo una presencia auténticamente aristocrática y siniestra. La pintura fue tan realista que durante el rodaje algunos miembros del equipo confesaron sentirse incómodos al estar cerca de ella. El director, Ivan Reitman, bromeaba diciendo que parecía mirar directamente dentro del alma de cualquiera que pasara frente al set. De hecho, hay anécdotas fascinantes del rodaje. Una de las más comentadas por los técnicos fue que en más de una ocasión, cuando entraban al estudio temprano en la mañana, la pintura parecía tener ligeros cambios en la iluminación, como si el rostro de Vigo se volviera más oscuro o más amenazante según el día. Algunos incluso juraron que los ojos parecían moverse ligeramente, aunque sabían que era imposible. Fue tanta la sugestión que Reitman decidió aprovechar ese efecto psicológico y reforzarlo en las escenas con iluminación y música ambiental, para que el espectador sintiera exactamente esa incomodidad. Wilhelm von Homburg, el actor detrás del rostro de Vigo, era un personaje en sí mismo. Había sido boxeador profesional en Alemania antes de dedicarse al cine, y tenía una reputación de tipo duro y temperamental. Durante el rodaje, muchos miembros del equipo lo describieron como alguien intimidante incluso fuera de cámara. En una entrevista de los 90, Rick Moranis contó entre risas que no se atrevía a hacer demasiadas bromas cuando Wilhelm estaba cerca porque ese tipo tenía una mirada que podía congelarte.
Sin embargo, detrás de esa fachada imponente había un actor apasionado que se tomó su papel muy en serio. Lamentablemente, la relación entre Bonenburg y la producción no fue la mejor. Cuando descubrió que habían reemplazado su voz por la de Max von Sydow sin avisarle, se sintió traicionado. En entrevistas posteriores expresó su frustración, aunque con los años reconoció que la decisión mejoró la presencia del personaje. Y tenía razón, la voz de von Sydow, grave y cargada de autoridad, convirtió las líneas de Vigo en pura poesía maldita. Es imposible olvidar cómo dice con tono glacial, On a mountain of skulls in the castle of pain, y sat on a throne of blood, en una montaña de calaveras, en el castillo del dolor, me senté en un trono de sangre. Durante la promoción de la película, los fans quedaron fascinados con la intensidad del personaje. Los periódicos de la época, como el Los Angeles Times y el New York Daily News, destacaron que Vigo tenía la presencia de un villano de Shakespeare en un cuerpo sobrenatural, mientras que la crítica de cine Janet Maslin escribió en The New York Times que la mirada de Vigo desde su retrato podría haber intimidado al propio Drácula. Los niños que crecieron viendo la película cuentan que esa escena, en la que los ojos de Vigo se mueven sutilmente, los perseguía en sus pesadillas. Lo interesante es que el terror que provoca Vigo no viene solo de sus poderes o su apariencia, sino del simbolismo detrás de él. Representa la maldad que nunca muere, esa corrupción del alma que se alimenta del miedo colectivo. En la película, el ectoplasma que lo despierta se forma a partir de las emociones negativas de la ciudad, la ira, el resentimiento, la envidia. Es una metáfora brillante sobre cómo la negatividad humana puede dar vida a los monstruos, literalmente. Y en ese sentido, Vigo no solo es un villano, sino un espejo oscuro de la sociedad. La construcción del personaje tiene también un componente psicológico muy interesante. Si lo analizamos desde un punto de vista más profundo, Vigo puede verse como una representación del ego descontrolado. En vida fue un dictador que creía ser inmortal, un dios entre hombres. En la muerte, su deseo de poder persiste, sin aceptar su propio final. Su plan de renacer a través de un bebé es, simbólicamente, un intento de apropiarse del ciclo natural de la vida, de robar la inocencia misma. Es como si el mal quisiera reencarnarse en la pureza, una idea escalofriante que da más peso a su amenaza. En foros y convenciones de fans de Ghostbusters, muchos seguidores debaten sobre si Vigo podría haber sido derrotado de otro modo. Algunos sostienen que, si no fuera por el poder del slime positivo y la unión emocional de la ciudad, los cazafantasmas no habrían tenido oportunidad. Otros creen que el retrato en sí mismo actuaba como un ancla dimensional, y que destruirlo habría liberado su espíritu por completo, tal vez creando un problema aún mayor. Este tipo de discusiones muestran cómo un personaje ficticio puede generar teorías tan profundas que trascienden la película misma. Incluso en la actualidad, Vigo el Cárpato sigue siendo tema de conversación en redes sociales. En Reddit, hay hilos enteros dedicados a analizar su historia, su simbología y los paralelismos con figuras históricas reales. Algunos usuarios señalan que el aspecto del personaje recuerda a los retratos de nobles del Sacro Imperio Romano Germánico, con sus armaduras ornamentadas y su postura de superioridad. Otros encuentran semejanzas con pinturas de Tiziano o Velázquez, como si los creadores hubieran querido dotarlo de una autenticidad renacentista que hiciera más creíble su existencia. Pero más allá del arte y la mitología, Vigo también se convirtió en un ícono del cine ochentero por su capacidad de provocar miedo sin necesidad de sangre o sustos baratos. Su presencia es tan poderosa que basta con una mirada suya para crear tensión. Muchos críticos coinciden en que su poder como villano radica en el silencio, en ese tipo de amenaza que no necesita gritar. Lo mismo opinó Bill Murray en una entrevista de 1990, lo genial de Vigo es que no tiene que moverse ni levantar la voz. Solo está ahí, y sabes que algo terrible va a pasar. Con los años, el mito de Vigo trascendió la pantalla. El cuadro usado en la película se convirtió en una pieza de culto. Durante décadas, los fanáticos se preguntaron qué había pasado con la pintura original. Hubo rumores de que el estudio la había destruido por temor a las supersticiones del equipo, pero la verdad es que el retrato sobrevivió y terminó en manos privadas. En 2019, durante un evento de Ghostbusters Fan Fest en California, se reveló que la pintura auténtica había sido cuidadosamente preservada y se exhibió por primera vez ante el público, protegida detrás de un cristal reforzado, como si aún pudiera mirar dentro del alma de quien la observa. Los asistentes contaron experiencias curiosas durante esa exposición. Algunos afirmaron que las luces del recinto parpadeaban cuando se acercaban demasiado al cuadro. Otros dijeron que, al tomarle fotos, sus cámaras mostraban un leve resplandor rojizo alrededor del rostro de Vigo. Aunque probablemente se trate de coincidencias, el ambiente que rodeaba la pintura era tan intenso que varios visitantes confesaron haberse sentido observados.
Un periodista de Entertainment Weekly describió la experiencia diciendo: fue como estar frente a un objeto maldito que al mismo tiempo te atrae y te repele. Los actores originales también han hablado de Viggo en numerosas ocasiones. Sigourney Weaver recordó en una entrevista para The Graham Norton Show que las escenas con el cuadro la incomodaban profundamente, especialmente cuando tenía que sostener al bebé frente a él. Había algo en esos ojos, dijo, no parecía una pintura, parecía alguien real tratando de salir. Bill Murray, por su parte, contó entre risas que durante el rodaje solía pasar frente a la pintura y decir, «Buenos días, Su Alteza», solo para ver si respondía. Pero incluso él admitió que no le gustaba quedarse solo en la sala donde estaba el retrato. Otro dato curioso es que los gemelos que interpretaron al bebé Oscar en la película eran los sobrinos del cantante John Denver, y su apellido real era precisamente Deutschendorf, igual que el de Viggo en la historia ficticia. Muchos fans creen que esta coincidencia fue una especie de broma interna o una referencia del destino. Los propios gemelos, Hank y Will Deutschendorf, crecieron asistiendo a convenciones de fans, y contaron que a menudo la gente les preguntaba si recordaban haber estado frente al cuadro. Aunque eran muy pequeños en aquel entonces, siempre respondían que incluso de adultos esa imagen les generaba un cierto malestar difícil de explicar. El poder simbólico del personaje no se detuvo en el cine. En los años 90, Viggo apareció en cómics oficiales de Ghostbusters publicados por IDW, donde su espíritu regresaba una y otra vez, intentando manipular a nuevos personajes. En uno de esos cómics, incluso logra poseer un cuadro en un museo de Chicago, lo que genera una historia llena de referencias a los horrores del arte renacentista y a la obsesión humana por la inmortalidad. En 2009, en el videojuego oficial de Ghostbusters, The Video Game, Viggo reaparece como un espíritu que se comunica a través de pantallas y pinturas, burlándose de los cazafantasmas desde el más allá. Su frase, «La muerte no es más que una puerta», volvió a resonar con fuerza entre los jugadores. Este retorno digital de Viggo reavivó la fascinación de los fans, y muchos empezaron a considerar al personaje como una especie de demonio inmortal del universo Ghostbusters. Algunos diseñadores de videojuegos han dicho que tomaron inspiración directa de Viggo para crear villanos en otras sagas. En entrevistas, miembros del equipo de Diablo 3 y Castlevania admitieron haber estudiado su diseño, su postura y su aura para construir figuras con ese mismo tipo de presencia gótica y casi divina. Es fascinante cómo un personaje ficticio nacido para una película cómica terminó influyendo en toda una estética del terror moderno. Incluso fuera del ámbito del entretenimiento, Viggo ha sido objeto de homenajes inesperados. En varias ciudades del mundo, artistas callejeros han reproducido su retrato en murales, especialmente en Nueva York, Londres y Berlín. Algunos grafitis lo muestran con un toque humorístico, sosteniendo un teléfono móvil o con la frase «Sigo aquí» escrita en la parte inferior. En 2022, un grupo de estudiantes de arte de Praga organizó una exposición titulada El Eterno Viggo, donde reinterpretaron su imagen desde distintas perspectivas, desde ícono satírico hasta símbolo del poder absoluto. Uno de los cuadros mostraba a Viggo rodeado de redes sociales, alimentándose de los comentarios negativos, como una metáfora moderna de cómo el odio en Internet puede dar vida a monstruos. El impacto cultural de Viggo también puede medirse por su influencia en el lenguaje popular. Frases como «La muerte no es más que una puerta» o «Soy Viggo, la escoria de Carpatia» se convirtieron en memes recurrentes. En plataformas como TikTok y YouTube Shorts, miles de usuarios han hecho videos parodiando escenas de Los Cazafantasmas 2, usando la voz grave de Viggo para narrar situaciones cotidianas. Incluso se popularizó un filtro de realidad aumentada que coloca el retrato de Viggo en el fondo de tu cámara, imitando el efecto de sus ojos que te siguen mientras te mueves. Pero más allá del humor, hay una reflexión interesante que muchos fans comparten: Viggo representa la persistencia del mal disfrazado de poder y autoridad. No necesita ser un demonio literal para asustar, basta con su historia de tiranía, su obsesión con dominar y su incapacidad para aceptar la muerte. En cierto modo, es un reflejo de todos los dictadores que han existido, de aquellos que, incluso muertos, siguen proyectando su sombra sobre el mundo. Por eso, cuando los cazafantasmas logran derrotarlo con música, esperanza y unión, el mensaje es tan poderoso: la luz colectiva puede vencer la oscuridad individual. Su leyenda es la de un hechicero cruel de un reino ficticio que intentó volver a la vida a través de su retrato encantado, demostrando que a veces los monstruos más aterradores no son los que se esconden bajo la cama, sino los que cuelgan en la pared de un museo. Espero que hayan disfrutado de este profundo análisis sobre uno de los villanos más grandes del cine. La próxima vez que vean una pintura antigua en un museo, mírenla 2 veces, por si acaso. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No olviden dar like, suscribirse al canal. Hasta la próxima.